El derecho comercial es la rama del derecho que regula las actividades empresariales, los actos de comercio, los contratos mercantiles y el funcionamiento de las sociedades, asegurando orden y seguridad jurídica en las relaciones económicas. El derecho comercial nació como respuesta a las necesidades de los antiguos comerciantes que realizaban intercambios entre ciudades y países, especialmente durante la Edad Media, cuando quienes viajaban para comerciar requerían reglas claras y uniformes para sus transacciones. A medida que el comercio creció, fue necesario crear normas propias para regular contratos, transacciones, sociedades y la actividad de los mercaderes. Estas prácticas dieron lugar al llamado derecho de los mercaderes, un conjunto de reglas que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en la rama especializada del derecho, que hoy conocemos como derecho comercial. La liquidación extrajudicial de una sociedad comercial es un proceso voluntario y reglado mediante el cual los socios de mutuo acuerdo sin intervención judicial directa deciden finalizar la vida jurídica de la empresa, saldar sus deudas, cobrar créditos y repartir el remanente del patrimonio entre ellos. Vencimiento del plazo social. El plazo social es la duración de la sociedad fijada en la escritura de la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos quiere decir que cuando una empresa se va a llegar a constituir, va a llegar a realizar este tipo de documentos en el cual establece la duración de la empresa. Posteriormente, también tenemos que desde el momento en el que el plazo se llega a vencer, la sociedad ya no puede realizar actividades comerciales ordinarias porque su capacidad jurídica está limitada, únicamente, más que todo, a actos de liquidación. Los administradores solo pueden cobrar deudas, pagar obligaciones y cerrar la empresa. Si realizan nuevas operaciones, responden personalmente con su propio patrimonio. Acuerdo voluntario de los socios. El plazo social es una expresión de autonomía de voluntad. Esto nos quiere decir, en palabras sencillas, que los socios deciden por cuánto tiempo va a existir la empresa. El vencimiento funciona como una fecha de caducidad legal establecida por los mismos socios. Otro punto que también es importante mencionar es que si no se prorroga antes de la fecha del vencimiento, la ley no permite volver atrás. La disolución se activa de inmediato y la sociedad entra obligatoriamente en liquidación. Por otro lado, los socios ya no pueden modificar el plazo después del vencimiento, porque jurídicamente la sociedad ya está en proceso de cierre. Y tras la disolución de la sociedad existe solo para liquidar y distribuir bienes, no puede regresar a operaciones normales sin constituirse nuevamente. Pérdida del capital social. Esta se produce cuando las pérdidas superan más del 50% del capital y reservas de la empresa. Esta causal, también prevista en el artículo 378, es una señal de que la sociedad ya no tiene suficiente patrimonio para responder a los terceros. Ahora bien, la ley obliga a los socios a tomar medidas inmediatas, como por ejemplo reintegrar capital mediante nuevos aportes o bien reducir el capital para absorber pérdidas. Por otro lado, también podríamos decir que si los socios no actúan, la empresa debe disolverse obligatoriamente e iniciar la liquidación. ¿Por qué? Porque la empresa no puede seguir operando con patrimonio reducido. La liquidación extrajudicial permite ordenar deudas, pagar obligaciones y cerrar sin afectar más acreedores o socios. Otra causa es la imposibilidad de realizar el objeto social, que esto es que una sociedad se puede disolver cuando ya no se puede cumplir con el objetivo para el que fue creada. Esto pasa cuando algo externo o interno se vuelve imposible de seguir con la actividad, aunque los socios quieran continuar. Como por ejemplo puede ser que una empresa fabrique envases de vidrio, pero sale una nueva norma que prohíbe el tipo de horno que se usa. Esto hace que se cambie la maquinaria y eso es un costo elevado y no es viable para la empresa. Y como ya no se puede producir, los socios deciden iniciar la disolución extrajudicial. Otra causa es la reducción del número mínimo de socios. Esto es que si el número de socios baja el mínimo legal y no se reemplaza en 3 meses, la sociedad debe disolverse. Como por ejemplo una SRL necesita al menos 2 socios y si alguno de estos 2 renuncia, el que se quede debe lograr incorporar un nuevo socio. Y si no lo logra, la empresa no cumple con la ley y debe comenzar la disolución extrajudicial. La primera etapa es el acto de disolución y su registro. Esto es que cuando los socios deciden disolver la sociedad, deben dejarlo por escrito en un acta o escritura pública.
Ahí se debe indicar la causa de disolución, el acuerdo de los socios y quién será el liquidador. Después, ese documento debe registrarse en el CEPREC. Ese registro hace oficial la disolución y marca el inicio de la liquidación extrajudicial. Publicidad y convocatoria de acreedores. Cuando una empresa decide disolverse, debe hacerse pública su liquidación mediante anuncios oficiales en periódicos y en el registro de comercio. Esto asegura transparencia y protege a los acreedores evitando fraudes o favoritismos. Después, el liquidador convoca a los acreedores para que presenten pruebas de sus deudas dentro de un plazo, garantizado que todos participen en el reparto del patrimonio. Un ejemplo sería cuando una empresa tecnológica anuncia su liquidación, debe anunciarlo en un periódico nacional y en el registro de comercio, que esta liquidación luego se fijará según la ley un plazo de 30 días para que los proveedores y clientes presenten facturas pendientes, asegurando que nadie quede fuera del proceso de pago. Verificación de créditos. La verificación de créditos es en la etapa en la que el liquidador revisa y valida las deudas presentadas por los acreedores, asegurándose de que sean reales, documentadas y respaldadas. Además, se clasifican según su tipo de privilegiados, hipotecarios, laborales, fiscales, etc., lo que permite un pago ordenado y justo, evitando fraudes y créditos ficticios. Un ejemplo sería cuando una empresa en liquidación recibe reclamos de los proveedores y trabajadores, el liquidador revisa estructuras y contratos confirmando que se hayan pagado todas las deudas pendientes o las deudas laborales que tenían, más que todo garantizando que los acreedores legítimos participen en el reparto. Decisiones sobre contratos en curso. Es cuando la empresa se disuelve, el liquidador revisa los contratos vigentes como alquileres, servicios laborales, etc. y decide si conviene continuarlos, modificarlos o rescindirlos. Estas decisiones buscan proteger el patrimonio social y asegurar que los acreedores reciban el máximo valor posible en algunos casos. La ley permite terminar contratos unilaterales si son perjudiciales para la liquidación. Es un claro ejemplo. Después tuviéramos un ejemplo que es cuando una empresa está en liquidación, tiene un contrato de alquiler de oficinas. El liquidador determina si decide mantenerlo ya que puede ser costoso e innecesario, por lo que si rescinde para evitar los gastos y preservar recursos para pagar a los acreedores. Esto decide ya, como decíamos, el liquidador, si decide mantener es como seguiría pagando, pero si decide liquidarlos para evitar gastos, ya que está en liquidación la empresa. Hola, en este video te explicaré de manera clara cómo se venden los bienes, cómo se pagan las deudas y qué aspectos legales se consideran en una liquidación extrajudicial. Primero, cuando una empresa entra en liquidación, el objetivo principal es convertir los bienes en dinero para pagar a los acreedores. La primera y más importante es la enajenación como unidad económica, donde se vende la empresa completa, maquinaria, contrato, clientela e incluso personal. Eso mantiene el valor comercial del negocio. Si esto no es posible, se aplica la enajenación por bloques, donde se agrupan bienes relacionados como toda la maquinaria textil para venderlos como conjunto. Así se evita que pierdan el valor si se venden por separado. La tercera opción es la venta aislada o remate, que se utilizan cuando los bienes ya no forman parte de una actividad productiva. Aquí entran casos como vehículos, escritorios o computadoras que se subastan públicamente. Finalmente está la venta separada por acreedores garantizado, donde un banco o una entidad con hipoteca o prenda puede decir que este bien se vende por separado para cobrarse directamente su deuda. Ahora hablemos del orden de pago de las deudas, conocido como prelación de créditos. Primero se pagan los créditos contra la masa, es decir, los gastos necesarios para el proceso como honorarios del liquidador o costos del remate. Luego vienen los créditos como privilegios especiales, que tienen garantías de ALA como hipotecas o prendas. En tercer lugar están los créditos laborales, como salarios, indemnizaciones y aportes a la seguridad social. La Constitución los protege con alta prioridad. Después se pagan los créditos fiscales y tributarios por impuestos nacionales o municipales. Luego se atienden los créditos ordinarios con proveedores o bancos sin garantía. Y finalmente están los créditos subordinados como préstamos de socios o intereses vencidos, que solo cobran si sobra dinero. Por último tenemos la contingencia, garantías y carga que pueden afectar el valor de los bienes. Las contingencias son posibles deudas a futuro como demandas judiciales. Las garantías reales como hipotecas o prenda, dando derecho al acreedor sobre un bien específico. Y las cargas
o gravámenes como embargos o impuestos municipales deben descontarse o pagarse antes de vender un bien. En resumen, la liquidación extrajudicial busca vender los bienes de forma eficiente para pagar de manera justa a los acreedores y respetar los derechos legales de todos los involucrados. Balance final, aprobación y objeciones. El balance final de liquidación es el documento que refleja la situación económica definitiva de la sociedad una vez pagadas las deudas, distribuidos los bienes y concluidas todas las operaciones, conforme al Código de Comercio, artículo 394, que dice que extinguido el pasivo social, los liquidadores elaborarán el balance y un proyecto de distribución de patrimonio, los que serán sometidos a la aprobación de los socios. La impugnación deberá ser hecha en término de 15 días y, en su caso, los accionistas judiciales deberán promoverse en el término de los 70 días siguientes, por lo que una vez presentados los socios acreedores pueden formular sus objeciones si consideran que el balance no refleja correctamente la distribución del patrimonio, el pago de obligaciones o el valor real de los activos. Una vez aprobado el balance final, se procede con el registro de comercio, como está mencionado en el artículo 395 del Código de Comercio, que dice que aprobado el balance final y el proyecto de distribución, se inscribirá el registro de comercio y se procederá a su ejecución. Cancelación registral y extinción definitiva. La fase final de la liquidación es la cancelación de la matrícula en el registro de comercio, conforme al procedimiento establecido por SAPREC, respaldado por el comercio. Una vez aprobado el balance final y concluida la gestión del liquidador, se presentará la documentación correspondiente, como está mencionado en el artículo 397, que dice: los liquidadores tramitarán la cancelación de la inscripción de la sociedad en el registro de comercio, tan pronto termine la liquidación, extinguiéndose desde ese momento la personalidad jurídica de la sociedad. Con la cancelación de la matrícula, la sociedad queda legalmente extinguida y termina su existencia jurídica. Desde ese momento, la empresa ya no puede realizar actos de comercio ni contraer obligaciones, quedando cerrada oficialmente todos los registros públicos. Diferencia entre liquidación extrajudicial y judicial. La liquidación extrajudicial de una sociedad comercial es cuando los dueños de la sociedad y sus acreedores llegan a un acuerdo privado para disolver y liquidar la empresa sin intervención de un juez. En cambio, una liquidación judicial es el proceso donde las empresas, al estar insolvente o en quiebra, deben acudir a un juez para que dirija la liquidación de una sociedad conforme al Código de Comercio y al Código Procesal Civil. La responsabilidad del liquidador. El liquidador es una figura clave en el proceso de liquidación extrajudicial. Su misión es administrar los bienes de la sociedad, pagar las deudas y distribuir lo que quede entre los socios hasta lograr la extinción definitiva de la empresa. Sin embargo, este rol implica una gran responsabilidad en tres dimensiones: la responsabilidad civil, mercantil y penal. En la responsabilidad civil, el liquidador debe actuar con diligencia y con cuidado, ya que con un descuido o una mala administración causa daños, puede ser demandado civilmente. Por ejemplo, si el liquidador no cobra una deuda pendiente de un cliente y la empresa pierde dinero, los socios pueden reclamarle por el perjuicio económico. La responsabilidad mercantil. Está obligado a cumplir con las normas del Código de Comercio, llevando la contabilidad clara, presentando informes y respetando con los derechos de los socios y los acreedores. La responsabilidad penal. Si el liquidador actúa ocultando bienes, manipulando información o cometiendo fraude, puede ser procesado penalmente. Un ejemplo es si un liquidador vende activos de la empresa a un precio irreal para favorecer a un amigo o un familiar, incurre a una responsabilidad penal o civil. Efectos posteriores de la extinción. La extinción de la sociedad significa que deja de existir como persona jurídica. Sin embargo, este cierre no borra de inmediato todas las obligaciones y efectos legales. Algunos continúan incluso después de la disolución. Por ejemplo, los derechos de los socios. Una vez liquidada la sociedad, los socios ya no tienen participación en ella, pero sí reciben lo que corresponde del patrimonio. Derechos de los acreedores. Aunque la sociedad esté extinta, los acreedores mantienen el derecho de cobrar lo que se les adeuda siempre que existan bienes disponibles. La conservación de registros. Los documentos contables, legales y fiscales deben conservarse por un tiempo determinado, ya que las autoridades pueden requerirlos para auditorías o revisiones. Buenas prácticas legales. Para que una liquidación extrajudicial sea transparente y confiable, se recomienda aplicar buenas prácticas legales que refuercen la confianza de socios, autoridades y acreedores. Una contabilidad clara y accesible. Mantener los registros detallados de cada operación realizada durante la liquidación. Comunicación oportuna. Informar periódicamente a socios, acreedores y autoridades sobre el avance del proceso. Cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. Antes de cerrar, la sociedad debe pagar impuestos, salarios y beneficios sociales pendientes. Ética y transparencia. Evitar favoritismo, ocultar información y decisiones. La confianza depende totalmente de la conducta del liquidador.